¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa, su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. El día de hoy, la conductora general es la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora de este seminario, pero que no puede acompañarnos por las tareas tan importantes que tiene que desempeñar a la distancia con nuestras autoridades. Pero el día de hoy estoy muy orgulloso de conducir este programa, su amigo Juan Negrete, porque cuento con la presencia de un gran amigo de todos nosotros de este espacio, una persona que sabe del tema que Gracias. vamos a manejar. Él es abogado, postulante en materia laboral, es académico, pero vaya, pues realmente no quiero quitarle el uso de la voz a él. Él es el maestro Alberto Ramírez García. Gracias por estar en este espacio, maestro, y sea bienvenido. Muchas gracias a ustedes, gracias al programa, gracias a la Facultad de Derecho, en especial a ti, querido maestro Juan Antonio. No, Muchas gracias. usted es el maestro aquí, querido amigo. Y pues vaya, el tema que vamos a hablar es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero sí quisiera acotar que como ya hemos más o menos visto en otros programas respecto de la materia colectiva, creo que ya nos ha quedado claro este centro en la parte del registro laboral para los sindicatos, cómo va a funcionar. Ahorita lo más importante, como lo decía también el maestro Alberto en otros subsecuentes programas de otros espacios, ha sido centrar el tema de la conciliación laboral. Y para eso es que vamos a tocar ahora sí en forma este registro famoso federal, pero sobre todo desde el ámbito de la conciliación, esta otra parte, esta otra arista, ¿no? Entonces, maestro Alberto Ramírez, me gustaría hacerle una pregunta primordial. Con mucho gusto. ¿Por qué llegamos a este punto? Es decir, ¿cómo estábamos y por qué ahora hablamos de un registro o un centro federal para la conciliación? Sí, miren ustedes, nuestro derecho del trabajo y de la seguridad social, Uh-huh. por cierto, bastante mermado por una serie de embestidas propias de la época globalizada, corrientes de pensamiento, corrientes económicas. Y en nuestro derecho al trabajo, en lo que se refiere a la parte procesal, eh, sufrió una modificación muy fuerte en la reforma constitucional del 2017, perdón, respecto a la conciliación. Okay. De hecho, hoy día, en nuestro sistema de justicia laboral, la conciliación se lleva a cabo de forma intraprocesal. Uh-huh. También en el nuevo sistema de justicia, en el nuevo juicio laboral, perdón, el nuevo procedimiento de justicia se va a llevar en forma intraprocesal, pero en esa reforma del 2017 se determinó una conciliación prejudicial obligatoria antes de acudir a juicio. Entonces, estamos en este inminente inicio de un nuevo sistema de conciliación, el cual tiene todas las bondades, muy buenos propósitos, indudables, eh, sus finalidades esenciales indiscutibles en cuanto a agilizar, eficientar la solución de los conflictos a través de la conciliación como medio alternativo de solución a los conflictos. Sin duda, lamentablemente, me parece en lo personal que la conciliación en los términos en los que se plantea como instancia obligatoria, previa al juicio, trae muchos problemas serios que nos preocupan bastante. Entonces, estamos con una conciliación prejudicial que se encarga al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el ámbito federal. El centro va a atender la conciliación en el ámbito laboral, en todos los conflictos eh, entre patrones y trabajadores. Así lo dice la Constitución. Uh-huh. Entre trabajadores y patrones. No habla de otros temas. Por esa razón,
se crearon excepciones en la reforma a la ley. Pero bien, entonces en la Constitución se establece este nuevo modelo, al parecer muy semejante al del sistema español, pero entre el sistema y el orden jurídico español y nosotros hay muchas diferencias que veremos en un segundo. Sí. Yo soy partidario de que la internacionalización del derecho del trabajo y de otros campos es muy importante, pero los contextos son muy diferentes. La idiosincrasia es muy diferente, la realidad objetiva es muy diferente. Entonces tenemos ahora, a partir del 1 de octubre, en 10 estados de la República, el inicio de centros federales de conciliación y registros laborales que se ocuparán de tratar de resolver en instancia conciliatoria prejudicial los conflictos entre trabajadores y patrones. A nivel local, en ese esquema de competencias que tenemos en nuestro país, que no tienen en España, en nuestro país sí, a nivel local se va a encargar la conciliación a centros locales de conciliación en cada una de las entidades federativas que dependerán de cada gobierno local. Tanto el centro federal como los centros locales son organismos públicos descentralizados. Entonces, estamos en este nuevo esquema ya inminente, si las circunstancias lo permiten, obviamente por lo que estamos pasando de esta grave pandemia, pero bueno, se iniciará entonces un nuevo procedimiento de conciliación y yo espero que trayendo cosas muy buenas, estemos en posibilidad de que se haga alguna regulación dentro del marco constitucional correspondiente, de manera que no se vaya a generar una problemática que impida esa primera finalidad de hacer una conciliación eficiente y rápida. Lamentablemente yo no estoy muy convencido de que lo que ha señalado la autoridad del trabajo a nivel federal, a nivel local, en el sentido de que decir que ahora la conciliación se va a llevar a cabo en 45 días naturales, desde mi punto de vista, no es tan así, de ninguna manera. Y decir que se van a resolver vía conciliación el 60, el 70% de los conflictos laborales tampoco es así. Esto es muy complejo. No es desalentar, no es descalificar, no, por supuesto. Si lo que deseamos es que realmente funcionara. Aquí yo hago un paréntesis. En mi opinión muy personal, si la conciliación intraprocesal dentro del procedimiento, como estaba antes en la audiencia trifásica y como está hoy en la audiencia bifásica, se hubiera profesionalizado, incentivado, bien remunerado, desarrollado, es decir, fortalecido, no tendríamos la necesidad de haber creado esa enorme estructura del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los 31 centros de conciliación laborales. Yo creo que la conciliación intraprocesal en la fase más desarrollada y actualizada hubiera atendido esas finalidades de, por un lado, tener una conciliación eficiente y por otro lado, abatir o reducir las cargas de trabajo que llegan a los tribunales. Entonces, grosso modo, maestro, yo visualizo de esa manera el por qué estamos con una conciliación en un centro federal y en centros de conciliación locales para atender la conciliación. Perfecto, maestro. Y a ver, como dicen, vamos a la carnita de cómo está ahorita esta situación. Vamos a meternos un poco cómo era antes. ¿Cómo se manejaba, si nos puede explicar un poco más, la conciliación y que a la fecha ahorita se sigue llevando? Porque recordemos que pues los asuntos que hayan o se hayan visto antes, pues obviamente seguirán con el sistema o la ley de antes, en el sentido de que la conciliación, tengo entendido, se podía hacer antes de que hubiera el laudo, por ejemplo, y si estoy mal, por favor, corríjame, maestro. Y ahora, pues va a ser una medida obligatoria previa antes de llegar al juicio. Por lo cual, tenemos estas dos aristas, como usted bien nos señaló, pero platíquenos un poco cómo era el desarrollo
en el viejo sistema, por así decirlo, con la reforma de Muy bien. 2014. ¿Cómo lo teníamos para posteriormente ahí, ahora sí, irnos a cómo va a ser actual y qué papel va a desempeñar este centro? Por favor, querido maestro Alberto. Sí, sí, claro. La conciliación hasta hoy se lleva a cabo dentro de juicio. Es decir, cuando presento mi demanda, conforme a la ley, el procedimiento, previa notificación, emplazamientos, desagos de vistas y demás, el procedimiento se va a iniciar con una fase conciliatoria. Aquí sí hay que subrayar el abandono presupuestario del que han sido objeto las juntas de conciliación y arbitraje en todos los niveles, tanto en el apartado A con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las juntas locales de conciliación y arbitraje, como en el apartado B con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como en los 31 tribunales laborales burocráticos que hay en el país. La conciliación no ha sido atendida ni siquiera suficientemente. Por el contrario, ha sido relegada, menospreciada, descuidada, con la excepción, aquí sí me parece importante decirlo, de la Junta Local de la Ciudad de México. La Junta de Conciliación de la Ciudad de México se ha esmerado en la formación de conciliadores y en el trabajo de conciliadores que de alguna forma pretendía acercarse a lo que se estableció en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012 en cuanto a la función conciliatoria. Entonces, sí creemos en que si hay una función conciliatoria eficiente, va a haber la posibilidad de resolver muchos juicios. Lamentablemente no fue así. El sistema tripartito de las juntas de conciliación y arbitraje y en general de los tribunales de conciliación y arbitraje contempla una serie de situaciones de deficiencia desde su origen. El tripartismo jurisdiccional, donde está contemplada la conciliación, es algo que hace más de 100 años nació con buenos propósitos, pero lamentablemente perdió esencia. Creo yo que el sistema político mexicano, en cuanto a la parte de ese sistema de control sobre los trabajadores a través del corporativismo sindical y patronal y la conjugación de esos dos intereses con los intereses del gobierno, eh, nos llevaron a tener tribunales del trabajo, juntas de conciliación y arbitraje deficientes en todos los aspectos, sin demeritar los logros, pero en la conciliación había uno de esos aspectos, quizá el más abandonado. Entonces, la conciliación se inicia cuando las partes comparecen a juicio. La función del conciliador, que por cierto me parece importante decirlo, debe ser maestro casi con el perfil de conocimientos de un juez. Ok, sí, claro, porque debe conocer. ¿Por qué? Debe conocer perfectamente la materia laboral sustantiva, adjetiva, de amparo, debe conocer cómo se encuentra un expediente, porque tú lo decías muy bien, maestro, la conciliación actualmente y también en el nuevo sistema puede darse en cualquier momento, Ah, incluso con perfecto. todo y laudo. La ley permite convenir en los laudos. Obviamente, habrá que atender eh, el que no haya renuncia de derechos, el que la sentencia se cumpla, pero finalmente, humanamente, se busca darle acomodo a una conciliación, no importa la etapa en la que estemos. En la etapa de conciliación, en la etapa de demanda, en desahogo de pruebas, en juicio de amparo, no importa. Aunque esté en juicio de amparo, no está subiúdice. Y aunque haya un laudo firme, se puede conciliar. Ujú. Entonces, ese es el sistema actual. Tenemos una conciliación intraprocesal de esa forma. Entonces, yo pienso que finalmente la prejudicial, con el esquema que se estructuró muy defectuoso,
va a llevar la conciliación ante el juez. Porque en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 se le encarga al juez de manera muy especial. Ocúpate de la conciliación, atiende la conciliación. Hay que privilegiarla, es decir, se retoma el principio constitucional de darle una fuerza enorme a la conciliación. Y en ese sentido, bueno, yo espero en lo personal que se haga algo eh, más allá, decía hace un momento, por ejemplo, algo que me quite la sensación de que por qué la ley admite que un conciliador no sea abogado. Porque se establece que el conciliador pueda ser de nivel licenciatura con una carrera afín. Jamás. En la práctica ocurre hoy día, y seguirá ocurriendo así, que el abogado no conoce el balance, el equilibrio entre las dos partes, quién tiene fortaleza, quién tiene debilidad procesal, a No, y se quién hay que requiere aconsejar. una preparación más de psicología. O sea, dicen que que el conciliador no solo tiene que tener conocimiento de la ley, como usted bien señaló, no como un juez nada más, sino hay que también tener preparación de empatía, de psicología, de del manejo del conflicto y demás, porque conciliar puede sonar muy fácil, pero en la realidad no es nada sencillo, maestro. Entonces yo creo que la tarea es burda, es ruda. Sí, yo sí creo que esas bases del perfil deben estar óptimas. Uh-huh. Empatía, paciencia, personalidad, psicología, sin duda. Lamentablemente, hoy día, y aquí hay que también poner sobre la mesa una realidad objetiva, no se viene a bien en otras áreas del derecho, pero en el derecho del trabajo, la relación jurídica entre trabajador y empleador o trabajador y patrón está en una condición profundamente dispersa, descompuesta, atrofiada, pervertida, maestro. ¿Por qué? Porque no hay relaciones de trabajo directas entre un trabajador o entre una empleada y una empresa, o un patrón físico o una institución. La Cruz Roja no es una empresa, pero es un patrón. Sí. Una universidad, todo el sujeto patronal en sí. Hoy día, la perversión, la falta de valores, la falta de honestidad, la falta de decencia ha llevado a que las empresas, incluso el Estado mismo, gobierno federal, cámaras, poder judicial de alguna manera, y no se digan los estados, el sujeto patronal es una simulación a través de subcontratación, outsourcing, insourcing, tercerización, externalización, terciarización y otra serie de figuras semejantes que tienen ciertas particularidades técnicas, pero que en esencia hacen un engaño, una farsa, haciendo creer que el patrón es uno y en documentos, papeles va a haber un contrato, recibos y demás, pero en la realidad es otro. Entonces, eso aunado a que hay múltiples patrones, uno me paga un bono, el otro me paga vales, el otro me paga salario, el otro me paga, etcétera. Adicionalmente a lo anterior, hay un carrusel perverso de empresas. Me da de alta una, después otra, firmé no sé qué papeles, ya desapareció una, ya se cambió de domicilio, ahora una que me paga mi salario está en Chetumal y la otra está en Monterrey. ¿Sí? Y adicionemos a eso que tengo contrato de honorarios o falsos contratos temporales, en fin, esa realidad objetiva en el momento en el que el conciliador tenga esa tarea vital, fundamental de tratar de resolver un problema, enfrenta, voy a decirlo así, por más psicología, por más paciencia, enfrenta a una estructura patronal, generalmente es así, de 1000 cabezas.
Entonces, sí es una tarea muy fuerte. ¿Por qué? Porque los lineamientos de las empresas han sido en el sentido de estructurar Ujú. su forma de operar, contemplando que cuando lleguen a un tribunal van a hacer una tarea de desgaste, de desquiciamiento del tribunal y de la parte trabajadora. ¿Por qué? Porque no se va a poder notificar, no se va a poder emplazar. Y aunque se emplace en el juego también perverso de aceptar la relación laboral, bueno, yo sí la acepto, él no es el patrón, soy yo, ah, sí, pero el trabajador trabajaba por cuenta y cobra obra tuya, en fin, la conciliación con ese perfil personal psicológico, perdón, de la psicología y demás, Sí, debe venir acompañado del conocimiento de la realidad objetiva, muy degradada del vínculo laboral. Entonces, no basta que sea yo bastante apto en cuestión psicológica y de empatía y de manejo, no basta. sí, claro. Muchas veces las empresas dicen, no tengo autorización, estoy esperando que escale la aprobación de Tijuana, le van a avisar al corporativo de Torreón, que le diga al de Manzanillo, que le diga a las oficinas de acá que sí puedo llegar a un arreglo conciliatorio. Es Pero, por una tarea ejemplo, rara. maestro, nos acaba de dar usted ya un bosquejo amplio, sobre todo también del perfil de un conciliador y de los problemas que se presentan en torno a la conciliación y a la relación de trabajo. Pero, por ejemplo, sí me gustaría que quedara muy claro, sobre todo para las personas que nos ven, jóvenes y demás, cuando usted señala que la conciliación antes, por así decirlo, y hasta ahorita de la reforma, o ya con el centro de conciliación, era trifásica, ¿a qué se refería en esta parte, querido maestro? Sí, antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, Ujú. la audiencia de ley consistía en 3 etapas. Ok, La primera etapa, una vez que las partes comparecen a juicio, ujú, la primera etapa consiste en la conciliación y se abre perfecto. la etapa. Teóricamente debe llegar el conciliador y platicar, conocer a las partes, haber visto el expediente, de alguna manera se da una cierta idea de cuáles son las pretensiones, cuáles son los hechos. Ujú, No conoce cuáles son las excepciones, la defensa, ni sí, las pruebas, todavía no. Pero con base en eso y la labor de comunicación que haga, que debe ser bastante puntual, precisa, eh, puede entonces tener eh, un punto de partida donde con base en lo que la ley determina para, le llamamos cuantificar, es decir, calcular ujú, cómo podría llegar a un arreglo bastante subjetivo es esto, hasta abstracto a veces. Pero bueno, a ver, lo primero que se hace en esa etapa es, señores, ustedes conocen que las bondades de la conciliación nos puede llevar a resolver el problema, a tratar de tener una seguridad de que, bueno, muy bien, se empieza la conciliación. ¿Usted, parte actora, pretende, está dispuesto a conciliar? Si dice no, pues no hay conciliación. Si ujú. dice sí, se le pregunta a la parte demandada, parte demandada, ¿usted está de acuerdo a llegar a conciliar? No, se acaba la conciliación, no puede decir sí. Ujú. Entonces, si dicen que sí, hay prácticas en las cuales la sinceridad, la honestidad, la decencia de los abogados, que son la excepción, porque lo general es lo contrario, permiten que en sentido estricto ya las partes lleguen con una propuesta, ya estudiaron el caso, Ok. ya saben qué pretenden, cómo se van a mover, sobre qué parámetros, y también la empresa ya conoce sus riesgos, Ujú. sabe su contingencia económica en caso de no llegar a un arreglo, sobre qué bases le planteó a su cliente, empresa o patrón un arreglo. El despacho patronal honesto le va a resolver, no le va a engañar y le va a decir, déjame, yo voy a alargar esto, que me den la propuesta y hasta la siguiente audiencia, mes y medio, 2, 3 o 5 meses, le respondemos, el trabajador se va o trabajadora se va a desgastar, se va a desquiciar y yo te voy a llegar a algún arreglo
económico módico o razonable para ti. Más o menos así se ha llevado en este procedimiento la conciliación. Primera etapa, conciliación. Si no hay arreglos, si intercambiaron teléfonos y acordaron reunirse o hablar para dialogar sobre la conciliación, se sigue a juicio. Si se llega a algún arreglo, en ese momento se puede dictar un convenio que ponga fin al juicio, obviamente con todas las particularidades que señala la ley, que no haya renuncia de derechos, que se describan prestaciones, los hechos y demás. Entonces, así se lleva a cabo la conciliación. Si se pasa, y de ahí se pasa a la etapa de demanda y excepciones. Muchas veces ocurre que durante la audiencia, si ha transcurrido media hora o una hora, y hay una autorización o un acuerdo, ahí se llega el acuerdo en el momento que sea. Si se señaló una nueva fecha para ofrecer pruebas, antes en un solo día, el procedimiento laboral tuvo una visión de ser casi sumario. El derecho social y el derecho del trabajo tenía esa visión. Con todo respeto de lo que nos dejaron ahora, para a partir del 1 de octubre es una barbaridad, desde mi humilde punto de vista. Es una barbaridad. Pero bueno, entonces antes la audiencia se llevaba paso de una etapa de conciliación a una etapa de demanda y excepciones, réplica contra réplica, se pasa a ofrecimiento y admisión de pruebas, dependiendo de la calidad y la cantidad de documentos, de pruebas y demás, podía resolverse en ese momento la admisión o desechamiento de pruebas y se señalaban fechas para desahogar todas las pruebas, confesionales, testimoniales, inspecciones, peritajes, en fin, cotejos. Ese era el esquema. Con la reforma del 2012 se dividió y la primera audiencia hoy día es de conciliación, demanda y excepciones. Ahí se suspende. Y después se señala una fecha para ofrecimiento y admisión de pruebas. Entonces, repitiendo, la conciliación se puede llevar en cualquier momento. Perfecto. Eso hablamos ya como era antes, por así decirlo, pedagógicamente. Sí. Ya tenemos ahora el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cómo se va a manejar ahora con este centro la conciliación, maestro? ¿Y cuál va a ser el papel de este centro? ¿Por qué crear un centro federal que conjunte toda esta parte? Y obviamente, pues ya a nivel estatal. Pero ¿por qué un centro específico? ¿Cómo va a ser ahora la conciliación? Sí, yo pienso que crear un centro federal o local de conciliación no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la conciliación intraprocesal va a seguir existiendo por necesidad. Okay. Es decir, mira, maestro, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tenía quizá como finalidad esencial el combatir en la parte colectiva el control gubernamental y corporativo de sindicatos corporativistas, charros, blancos, y el manejo patronal a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo. En materia colectiva, a nivel federal, la Secretaría del Trabajo es la responsable del registro de sindicatos, de contratos colectivos y los registros complementarios, reglamentos internos y demás. A nivel local lo hace la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y padecimos más de 100 años, yo creo, poco más todavía, es ese control. Entonces, el tripartismo jurisdiccional, viviendo del sistema que le permitía a los sindicatos de ese tipo y a los empresarios tener las cosas controladas, con sindicatos a modo, con sindicatos que iniciaban con extorsión, pero después se convertían en su protección, con inexistencia verdadera de vida sindical para los trabajadores, porque es una realidad, independientemente de las estadísticas que el 1%, el 10% de los trabajadores en nuestro país están sindicalizados y de ese 10%, el 10% vive una vida sindical auténtica, lo demás es farsa, engaño. En fin, había que crear
eh, para la parte sindical, para la vida sindical, algo en lo que no tuviera intervención ese esquema corporativizado, corporativista, quiero decir. Y se pensó en un Centro Federal de Conciliación. Originariamente, después de la reforma del 2017, la propuesta fuerte de reforma a la Ley Federal del Trabajo para cumplir la reforma constitucional fue del PRI, y en ella se hablaba de un Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, con esquemas amorfos, contradictorios, no es el momento, se podría ver, respecto a un organismo público descentralizado sin apego a lo que debe tener un organismo público descentralizado. Se pretendía, se diseñó ese Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral con un esquema tripartita, peor que el que tenemos actualmente. Ese Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral iba a estar dirigido desde luego un director, pero con dos sectores, patronal y trabajadores, que iban a ser controlados, estaba el diseño, para que siguiera haciendo lo mismo y de esa manera hacerle creer a nuestro país en sus viejas demandas de grandes sindicatos independientes, de grandes corrientes progresistas, de académicos, investigadores, que ya se alejaba el tripartismo jurisdiccional, incluyendo la extinción de las juntas y el paso a tribunales del Poder Judicial federal y local, pero se hacía creer al mundo que con el instituto ya no había ese manejo corporativo de la cuestión sindical, y de esa manera se contenía la presión externa, tanto económica como jurídica, económica en su momento por lo del TPP fallido, y jurídica porque éramos blanco de vergüenza, de queja, por el esquema de justicia laboral, sindical, tan deteriorado en nuestro país, por no decir. Entonces se crea el instituto, se proponía un instituto, se crea el Centro Federal, ya quitando esa integración nuevamente que se pretendía de patrones y trabajadores. Ojalá fuera real, ojalá nadie diría nada, pero bueno, se quita. Y la parte de la conciliación, yo pienso que es también una corriente de los medios alternativos de solución de controversias, donde sí, la intención es muy buena. Conciliación. Mediación no. Mediación técnicamente no opera en el mundo del trabajo. Eso en los conflictos laborales. Entonces, así se llega a ese Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Desde luego, el centro es un ente extraordinariamente poderoso, por cuanto a que va a tener en sus manos el registro de todos los sindicatos en nuestro país, todo lo relacionado a contratos colectivos, reglamentos interiores y procesos derivados. La cuestión colectiva y jurisdiccional es otro tema. Eso se verá ante los nuevos tribunales. Pero bueno, ese centro operando en todo el país, pero con una sola dirección. Hay un consejo, pero con una sola dirección es tan relevante que la manera en la que se va a designar a su director es posiblemente más tan sólida o tan fuerte, tan exigente como la de los ministros de la Corte. Y es obvio, porque en sus manos estará la conducción de la parte sindical, donde México, también coincido, está con la posibilidad, a partir del 2017 y sobre todo a partir del 2019, de vivir con plenitud, por lo menos el inicio de otra forma de relaciones laborales, con una vida colectiva real, sindical real, que busque siempre el beneficio tanto de la empresa como de los trabajadores. No se trata de únicamente de los trabajadores. Ojalá en ese sentido el centro logre mucho. Aquí lamentablemente yo también vuelvo a considerar que ese avance en materia colectiva, tremendo,
sobre todo en el aspecto de la representatividad, de lo que ya seguramente han hablado, y en el aspecto del voto libre, secreto y directo. Bueno, directo no lo dice en la Constitución, en la ley sí, y es discutible, pero lo correcto es que sea directo. Bueno, todo ese avance en materia colectiva va a ser poco, de pocos logros, relativo o hasta inútil, mientras tengamos subcontratación u outsourcing doloso. Porque el outsourcing doloso, lo primero que le quita a los trabajadores, lo primero es su estabilidad en el empleo. Es decir, aunque yo trabaje para Bancomer, por así decirlo, Sí. Bancomer no es mi patrón. Aunque trabaje para, no puedo decir otras empresas. El tema del outsourcing es que también entra mucho en esa parte, ¿no? Por así decirlo, es un símil a estas cuestiones de a veces no identificar a los patrones, por así decirlo, ¿no? Es que ese es el propósito del outsourcing ilícito, Uh-huh. doloso, fraudulento. Ese es el propósito de tejer una telaraña corporativa eh, para la cual en el ámbito administrativo civil la Corte llegó al extremo de decir ya no se roben ni entre ustedes, ni entre socios, entre empresas, al fisco, a la seguridad social, al gobierno, a los trabajadores. Hay una tesis que se llama el levantamiento del velo corporativo y se trata de ver todo ese esquema corporatizado, de filiales, empresas madre, en fin. Entonces, estamos en esa realidad objetiva que nos obliga, volviendo al tema del centro y de la conciliación, a yo en lo personal no haberle dedicado tantos millones de pesos tan necesarios hoy día a esos centros federales y locales y haber fortalecido la conciliación dentro de los tribunales. Esa es una opinión de muchas personas. Ojalá se pueda dar la conciliación. El procedimiento aparentemente es sencillo y consiste, Así es. bueno, aparentemente, porque en esencia, en lo esencial, consiste en que previo a juicio, el trabajador acuda a un centro de conciliación, va a solicitar la conciliación, el centro de conciliación va a recibir su solicitud. Hay un defecto en la ley, dice que puede ser por escrito, es decir, se puede entender que alguna otra persona va a presentar la solicitud acompañado de la identificación, el centro lo recibe y en un caminito, digamos, natural, sin complicaciones, va a citar, a emplazar a la empresa para que acuda al centro. Una vez que se prepara la audiencia de conciliación con los buenos oficios del conciliador, si se llega a un arreglo, se conviene, se pone fin al conflicto, Sí. se paga y no hay mayor problema. Pero los problemas vienen en el sentido de que si, por ejemplo, hablásemos de que obligar a un trabajador a agotar una instancia previa a acudir ante el juez, se genera el debate no resuelto en el sentido de que se está impidiendo a un trabajador el goce del derecho que la Constitución le otorga en cuanto al acceso efectivo a la justicia. Uh-huh. ¿Por qué me estás impidiendo ir directamente con el juez? El artículo 17 de la Constitución tiene esos dos esquemas, el acceso a la justicia y por otro lado los medios alternativos. Y el debate Así es. y las corrientes y las formas y la filosofía del derecho y demás nos llevarán a aterrizar qué es lo primordial. Insisto, no sé en otras materias, pero en esta, para un trabajador despedido
es fundamental el día a día. Y la conciliación ni me garantiza que la logre, y lográndola no me garantiza que, aunque yo voy a renunciar a los derechos que yo estimo me fueron arrebatados, bueno, voy a obtener algo. Así es. Entonces, ese es un gran problema que está en debate. Eh, la Corte en 1997, es cierto, en otros contextos. Y aquí voy a hacer mención dándole el crédito que merecen personas como el magistrado Héctor Arturo Mercado López, su forma de pensar al respecto, del maestro Rafael Coello Cetina, que ha hecho un trabajo extraordinario de análisis del proceso de conciliación y que nos ilustra mucho y que además propone un nuevo procedimiento que yo en lo personal debería reformarse no solamente la ley, sino la propia Constitución. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa en ese procedimiento que parece sencillo de ir, pedir la conciliación? Sí, como no, pasa. O bueno, como yo estoy despedido, no tengo ingresos, no tengo tiempo de más que de ir a tocar puertas para emplearme, pues mando a quien me haga el favor de presentar la solicitud. Así lo dice la ley, habría que respetarse. Bueno, me citan al empresario, al patrón, llega un acuerdo, qué bien. Pero ¿qué pasa cuando llegue yo y en temas, por ejemplo, de competencia? Si se puso como ejemplo el sistema español, en España no hay competencias. Aquí tenemos competencia federal y local, además de la territorial en materia laboral. ¿Qué pasa si voy al centro de conciliación local y resulta que no me dan mi acuerdo en ese momento, me lo van a dar después por medio de electrónico? Y me dicen, no soy competente, te tienes que ir a la federal. Y mandan el asunto a la federal. Y van empezando con los 45 días, que se supone son el plazo máximo para conciliar. Se interrumpe la prescripción, es cierto, se interrumpe, no me afecta. Se manda al otro centro de conciliación. Y el otro centro de conciliación, como deber, tiene que revisar si es competente. No puede decir, sí, mándamelo y ya. Si él estima que no es competente y que incurriría en una responsabilidad si se ocupa del caso, genera un conflicto de competencia. Y en la ley no se nos señala cómo se va a resolver, a diferencia de los conflictos de competencia en materia ya de juicio, donde se resuelve por parte de un tribunal colegiado. Acá no. Entonces, la ley no previó en sus procedimientos estas articulaciones, esta cohesión entre un paso y otro, de manera que sea una realidad el que sea una conciliación en un procedimiento rápido. Hay otros aspectos muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de las excepciones. La Constitución solo habla de conflictos entre trabajadores y patrones, pero hay conflictos de seguridad social. Sí. La seguridad social ninguneada y como que es de segunda, no tiene sus tribunales propios, andan de uno, que sí es laboral, que sí es administrativo, tienen su propia ley, pero están refugiados en juntas obreras para la solución de sus conflictos. Pero bueno, eso hizo en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en cumplimiento de la reforma constitucional, para que una viuda que se considera beneficiaria, legítima beneficiaria, pues no tenga que pasar a conciliar nada. Tiene que ir directamente a que sea declarada legítima beneficiaria y así pueda tener la empresa esa resolución para pagarle bien, no pagar dos veces, y a las instituciones de seguridad social
para que le hagan entrega de lo que le correspondiera en esos rubros. Ujú. Esa es una excepción que se entiende. Los conflictos colectivos, por ejemplo, una titularidad de un contrato colectivo, eso no está sujeto a ser conciliado, eso lo resuelven los trabajadores. Y sí. Entonces, hay excepciones, pero la ley no prevé los casos en los cuales, por ejemplo, en la seguridad social, si yo estimo que el seguro social no me está cubriendo debidamente el pago derivado de una calificación de un riesgo de trabajo, pero además noto, advierto que el patrón no está dándome de alta con el salario y las prestaciones y el salario base de cotización correcto ante el Seguro Social, mi conflicto lo tengo tanto con el Seguro Social como con el patrón. Ujú. Y entonces la ley no prevé o no previó una solución en el sentido de que ante quién voy a acudir. Si voy directamente ante el tribunal laboral, estoy en lo correcto porque la seguridad social es una excepción y no me obliga a ir a la conciliación. Pero por el lado del patrón se supone que tengo que pasar ante el tribunal, ante el centro de conciliación, que puede ser local. Entonces, tengo un conflicto derivado de este nexo jurídico laboral tan especial, donde por un lado es contra el patrón, por la seguridad social. Entonces, tenemos esas excepciones donde eh, se podrían presentar situaciones que la ley no prevé. Por ejemplo, eh, si hay un conflicto de discriminación, el trabajador no necesita pasar por el centro de conciliación, no necesita conciliar. La ley le concede la prerrogativa de ir directamente A juicio. al juicio. Este, entonces, eh, pueden darse eh, casos de excepción que tengan, por un lado, decíamos en el caso de un conflicto colectivo, claro, el que no necesita pasar por el centro. Ujú. Pero si el patrón está cometiendo, por ejemplo, actos de injerencia prohibidos, yo tengo que accionar en contra del patrón y ahí sí tendría que pasar por el centro. Y entonces vamos viendo que el procedimiento dentro de su aparente sencillez encierra procesalmente muchos aspectos que dejan dudas muy fuertes, porque no es cosa menor temas como la prescripción, rompo la prescripción y si no es competente, decíamos, y lo manda al otro, la ley no me dice claramente que mientras esté en trámite la solución a la competencia, no corren términos en mi contra. No me lo dice claramente. Y yo tengo el temor de que llegue un momento en que si llegado el juicio ante el tribunal en una interpretación muy rígida, muy literal, me digan, ¿sabes qué? No, sí corría el término entre el trayecto de un centro de conciliación a otro, se rompía cuando lo recibió, Ujú. o incluso que lo haga valer el propio, eh, mi propia contraparte. No Vaya. se contempla. Hay aspectos como el de eh, obligar al trabajador a ir a la audiencia de conciliación, maestro. Eso me parece que es un despropósito. ¿Por qué? Porque si algo necesita un empleado o una empleada, una madre de familia despedida, sin ingresos, es otro empleo, otro empleo. Ujú. Así es, Si en maestro. esta crisis de empleo consigue otro empleo y está con su procedimiento de conciliación, ¿qué le va a decir
a su nuevo patrón, permíteme, por favor, porque voy a ir a conciliar. Ah, vas a conciliar, quiere decir que vas a demandar si no hay arreglo, pues sí. Ah, pues ¿sabes qué? Me vas a quizá hacer lo mismo. Esa estigmatización tan fuerte eh, debió resolverse permitiendo al trabajador que va a conciliación ser representado, porque la ley a los patrones sí les permite ser representados y no distingue entre una persona física y Bueno, una moral. sí. Entonces, hay una serie de situaciones, eso me parece verdaderamente grave, porque no asistir tiene consecuencias, obviamente, para el trabajador. Sí, sí. Sí, Maestro, de sí, verdad que nos pone mucho a reflexionar en esta parte. Digo, el tiempo sí, se está terminando porque dicen que cuando eh, más contento estamos hablando, se vuelve más envidioso el tiempo. Pero creo que sí. agotamos muy bien el tema del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sobre todo en el tema de conciliación. Pero lo que más nos dejó, y es muy bueno que lo pongamos en la mesa, son este tipo de excepciones, este tipo de irregularidades que se pueden presentar porque no estamos exentos. Recordemos que la ley no es perfecta, es perfectible. Uh-huh. En esa perfección podemos encontrar omisiones o lagunas que permitan crear ciertos problemas. El problema es no quitar el dedo del renglón y seguir apasionados viendo qué se puede hacer y cómo resolverlo. De verdad, maestro Alberto Ramírez García, es un gusto y un honor haberlo tenido en este espacio. Gracias, porque sabemos que también su agenda es compleja. Y es un amigo, como le decía al inicio de esta academia, de este programa. Gracias, de verdad. Agradecemos mucho al doctor Juan Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del seminario, que hace también esto posible, pero sobre todo a usted, invitado, maestro Alberto Ramírez García. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y esperemos muy pronto seguir hablando de este y muchos otros más temas en este espacio. Muchas gracias, querido maestro Alberto. Maestro, al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un honor, es un orgullo eh, tener esta oportunidad al director, a todos los funcionarios de la facultad y a todos los que nos escuchen. Y sí, estaremos con mucho gusto en la disposición de seguir conversando.